Buenas tardes, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad, mi compañero y yo vamos a presentarles nuestro ensayo titulado La estigmatización del trastorno mental. Este ensayo ha sido realizado por Maricielo Vegas Frías y quien les habla Isabel Montes Bellido. El ensayo tiene como tema la estigmatización del trastorno mental y como tesis hemos propuesto las personas que padecen algún tipo de trastorno mental sufren de prejuicio y discriminación causando efectos negativos como la exclusión social y baja autoestima. A modo de introducción les presento la siguiente pregunta. ¿Sabías que 9 de cada 10 personas con problemas de salud mental se sienten afectadas por el estigma que rodea su diagnóstico? A continuación visualizaremos un video sobre el estigma asociado al trastorno mental. In the past, I've felt sometimes embarrassed. Fear, like I couldn't do anything. It was very overwhelming. I went into a deep state of depression. I have depression. I suffer from anxiety. It was really hard to talk about. In my family, never talked about those things. Something I've been afraid to talk about for a long time. In the same way that if you have a physical issue, you break an arm or you sprain an ankle, you go get help. Stigma. 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 Stigma is the number one reason that people do not get the help that they need to begin their journey towards recovery. It's okay to need help with mental health issues. It's helped my life tremendously. Like, it really has. Surround yourself with a supporting cast. Mental health matters. It's time to talk. Take the pledge today to break stigma, one conversation at a time. I love you. El estigma en la salud mental es considerado como la etiqueta que se da a una persona afectada por algún trastorno psíquico, ocasionando reacciones negativas que vulneran el amor propio del individuo, su recuperación y sus ganas de salir adelante. La apreciación de la sociedad sobre este tema a menudo se basa únicamente en prejuicios basados en la ignorancia y en la desinformación. Por estas razones, consideran al trastorno mental como incurables y a las personas que los padecen como incapaces de convivir con el resto de la sociedad. Debido a estos comportamientos discriminatorios, las personas estigmatizadas llevan al verse afectados de distintas maneras, como por ejemplo no poder acceder a espacios laborales o educacionales, a una baja adherencia a los tratamientos, una reducción significativa de sus redes sociales al recibir burlas por estos medios, no poder establecer relaciones amicales o sentimentales al ser rechazados por su enfermedad, entre otras acciones excluyentes hacia ellos. En el caso de los argumentos, cada año son más las personas que padecen algún tipo de trastorno mental. ¿Pero de qué se trata esto concretamente? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el trastorno mental se caracteriza por una perturbación considerable de la cognición, regulación de las emociones y o comportamiento de un individuo. Entre estas se encuentran el trastorno de ansiedad, bipolaridad, depresión, etc. Ahora bien, en primer lugar, esta población es constantemente excluida y considerada inferior. Esto debido a distintas razones, como la desinformación o los prejuicios existentes. Por ejemplo, que son incompetentes, débiles y peligrosos, por ser más propensos a tener actitudes violentas. Claro, esto dependiendo del trastorno que se posee. Un ejemplo de ello es el trastorno de identidad disociativo, TID, anteriormente llamado trastorno de personalidad múltiple. El TID representa la existencia de dos o más personalidades, identidades, en una persona, las cuales tienen cualidades distintas que controlan el comportamiento del sujeto en razón a ellas. Esta enfermedad se encuentra constantemente expuesta a estigmas, ya que es considerada como peligrosa. De hecho, este prejuicio se evidencia en la película Fragmentado. Creo que varios de aquí lo hemos visto.
donde se muestra a Kevin, quien presenta 23 personalidades distintas y se le atribuye como una persona nociva para la sociedad, debido respectivamente a esto, a su enfermedad. En segundo lugar, los seres humanos tienen la inclinación a etiquetar y clasificar. Sin embargo, en muchas ocasiones, esto conlleva un estigma. Es así como la estigmatización del trastorno mental comienza con el etiquetamiento de las personas que lo padecen. Por ejemplo, cuando se refiere a una persona como esquizofrénico en vez de persona con esquizofrenia. La discriminación hacia estos individuos también varía dependiendo del tipo de enfermedad que se adolece. Es decir, las actitudes hacia quienes tienen esquizofrenia pueden ser diferentes en comparación con aquellos que sufren de depresión o trastorno alimenticio, puesto que se tienen percepciones distintas de cada uno. Asimismo, otro caso de estigmatización es la minimización de la importancia de estas enfermedades. Ello se refleja principalmente en los trastornos de ansiedad y depresión, puesto que los relacionan a un estado de ánimo, como es la tristeza o el sentimiento de estrés. Debemos saber que no toda tristeza es depresión, por lo que son términos que no se deben tomar a la ligera ni ser utilizados constantemente en situaciones cotidianas. Se encuentra claro que este estigma persistente conlleva efectos negativos e incluso perjudiciales en todas las áreas de este grupo de personas. Se limita al goce total de sus derechos, tienen dificultades de tener una buena calidad de vida, al acceso de un óptimo tratamiento médico o conseguir un empleo formal. Además, el rechazo que se demuestra a diario conlleva que los individuos con trastornos mentales sean excluidos socialmente, teniendo dificultades en establecer relaciones interpersonales, además de tener una baja autoestima, puesto que se encuentran constantemente expuestos a comentarios negativos hacia ellos, tales como son un peligro, extraños, eso ya no se cura, raros. Esto puede causar inseguridad y o temor, conllevando a que la persona en cuestión sienta la necesidad de ocultar su enfermedad y así ser tratada como alguien normal y no sentirse rechazada, generando que no continúen los tratamientos que están llevando a cabo o, en el caso que no lo hayan hecho aún, no busquen y comiencen uno, lo cual puede retrasar o incluso agravar el proceso. El ser humano, para gozar de buena salud, necesita mantener lazos personales con otras personas. Si éstas se ven vulneradas, la persona excluida experimenta cierto rechazo por parte de la sociedad, trayendo como consecuencia un deterioro de su salud. Entonces pensemos, ¿qué sucede con las personas que sufren de trastornos mentales y tienen que enfrentarse a los estigmas de la sociedad con la finalidad de poder sentirse normales? Hay que tener en cuenta que las personas que padecen trastornos mentales tienen las mismas necesidades y derechos que nosotros. Sin embargo, esto no se aplica, no se da en la práctica, puesto que se ven vulnerados muchos de sus derechos en el trabajo, en la salud, en la educación, en sociales y de comunicación. Empecemos en el trabajo. Según la OMS, en el 2010, el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y se cuenta con una remuneración y protección social adecuada. Con esto no quiere decir que todas las personas gozamos del derecho de trabajar en condiciones óptimas. Sin embargo, las personas con trastornos mentales no gozan de las mismas oportunidades, puestos que se ven inmersos discriminatorios de los empleadores y compañeros de trabajo. Otro derecho que se encuentra vulnerado es la educación, debido a que no hay profesores especializados para trabajar con enfermedades mentales en los centros educativos. Como consecuencia, los alumnos que tienen esta patología se ven retrasados en su formación educativa. Asimismo, las estimas en la escuela se da tanto por compañeros de aula como de los profesores, directivos, hasta por los mismos psicólogos educativos que utilizan epítetos hacia el alumnado con trastorno mental, empleando términos como el rarito, el insoportable, el ansioso, el loco, entre otros. Los centros de salud no están exentos de las concepciones o actitudes negativas sobre los trastornos mentales, pues esta praxis se da por parte de los profesionales sanitarios, en especial por los enfermeros, quienes son los encargados del trato directo
con los pacientes de estas enfermedades. Estas prácticas se manifiestan a través de abusos físicos y verbales, en la negación absoluta de atención y hasta formas más leves, con un tiempo más largo de espera, o que adjudiquen el cuidado del individuo a otros profesionales. En los medios de comunicación se han divulgado imágenes en las cuales aparecen personas en actitudes pasivas, sin ningún tipo de interacción social, que transmiten soledad, aislamiento, desequilibrio, o en otras noticias relacionadas con sucesos violentos que señalan al problema como único factor causante de estos episodios. Asimismo, cuando hablan de salud mental, sobre todo de trastornos mentales, se dan por hecho de que este es incurable. Es que obvian la falta de recursos actuales para que se produzca la recuperación. Dentro de los medios de comunicación podemos hablar del cine. Este es un escenario en el cual genera distintas emociones. Por ejemplo, con las películas se producen sentimientos. En el caso de la película Fragmentado que presentó mi compañera, aquí se generan sentimientos de miedo en el espectador, favoreciendo así a la aparición de posturas estigmatizadas de personas con enfermedades mentales, ya que presentan estereotipos como maníaco homicida, seductora, parásito narcisista, espécimen de zoológico, el personaje simplón, el fracasado, la víctima. Por ejemplo, muchas veces en el cine se emplea el estereotipo de maníaco homicida, apareciendo en películas de Halloween. Con frecuencia se presentan actos violentos que son realizados por un personaje con trastorno mental sobre cualquier otro. En el caso de las redes sociales, la popularidad de estos trastornos mentales no es tan buena, que la presentación de estas enfermedades se dan de manera incorrecta, desde banalizaciones, tales como burlas o chistes, hasta discriminación hostil o directa, lo cual caracteriza negativamente tanto a los pacientes con enfermedades mentales como al trastorno mismo. Pues bien, hasta este punto nosotros hemos presentado distintos argumentos en los cuales nos hemos basado de estudios científicos que avalan que las personas que sufren trastornos mentales, al recibir el tratamiento adecuado, pueden desenvolverse con total normalidad en la sociedad. Sin embargo, hay estudios que señalan todo lo contrario. Esta va a ser parte de nuestra refutación, en la cual alegan que las personas con trastornos mentales no pueden mantener relaciones personales. De acuerdo con Gálvez y otros autores en el año 2010, la personalidad paranoide, que es un tipo de trastorno mental, impide mantener relaciones interpersonales, ya que son hostiles, callados o de frecuentes quejas, mostrando impercibilidad a las críticas. Ante esto nos presenta un caso de Noelia Domingo, que es una médica de Madrid, quien sufre de esquizofrenia y apuñaló a 2 personas e hirió a 5. Con esto, y muchos casos más, nos presentan que las personas con trastornos mentales son peligrosas en la sociedad. Sin embargo, nosotras mantenemos nuestra postura en la cual, que no, si estos reciben un tratamiento adecuado, no lo son. A modo de conclusión, las personas que sufren algún tipo de trastorno mental representan un importante porcentaje de la población en todo el mundo. Asimismo, estas personas, además de enfrentar la enfermedad que padecen, se enfrentan a constantes acciones estigmatizadoras. Ante esta problemática, es importante que la sociedad concientice y tome conocimiento sobre la salud mental y se reconozca que con una enfermedad mental controlada se puede llevar una vida normal, relacionarse con las personas, estudiar y trabajar. Es así que se debe incidir principalmente en la educación, informar a la población, empezando por los más pequeños, puesto que es durante este proceso de crecimiento donde se inculcan los valores primordiales para vivir en sociedad, como son el respeto, la empatía, la solidaridad, entre otros. Además, se puede informar a las demás personas mediante campañas de concientización a través de las redes sociales y programas de televisión, así como realizar charlas con la participación de personas que adolecen de un trastorno mental para saber la realidad de este y el estigma que sufren. A continuación,
Mostramos las referencias que hemos utilizado y finalmente hay que tener en cuenta que el estigma hacia la enfermedad mental es a veces más difícil de soportar que la propia enfermedad. Muchas gracias.